Mi nombre es Leslie Dariel Alvarado, soy del Instituto Tecnológico de Piedras Negras de la carrera de Ingeniería Industrial. 7.4. Análisis de sistemas de posicionamiento. Capítulo 18. Grupos tecnológicos. Alumno Leslie Dariel Alvarado de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Piedras Negras. 18.1. Familia de piezas y grupos de máquinas. 18.1.1. ¿Qué es una familia de piezas? Es una colección de piezas que son similares en forma y tamaño geométrico, o en los pasos de procesamiento requeridos en su fabricación. Las partes dentro de una familia son diferentes, pero sus similitudes son lo suficientemente cercanas como para merecer su inclusión como miembro de la familia de partes. Las figuras 18.1 y 18.2 muestran las familias de diferentes partes. La figura 18.1, que es el inciso A, son dos partes de forma y tamaño idénticos pero con requisitos de fabricación diferentes. La inciso A es 1.000.000 de piezas por año con tolerancia de 0.10 de material de acero, que es 1015 Cr de níquel, y B, que son 100 piezas al año de tolerancia de 0.001 material de 18,8 de acero inoxidable. La figura 18.2 es una familia de piezas con requisitos de proceso de fabricación similares, pero con atributos de diseños diferentes. Todas las piezas están mecanizadas a partir de material cilíndrico mediante torneado. Algunas partes requieren perforación y o fresado. Una de las importantes ventajas de fabricación de agrupar piezas de trabajo en familias se puede explicar con la referencia a las siguientes figuras. La figura 18.3 muestra un diseño de planta de tipo proceso para la producción por lotes de un taller de máquinas. Las diversas máquinas herramienta están ordenadas por función. Hay un departamento de torno, departamento de fresadora, departamento de prensa de taladro, etc. Para mecanizar una parte determinada, la pieza de trabajo debe transportarse entre departamentos, quizás visitando el mismo departamento varias veces. Esto da como resultado un mucho mejor manejo de materiales, grandes inventarios en proceso, muchas configuraciones de máquinas, largos plazos de fabricación y alto costo. En la figura 18.4 muestra un taller de producción de capacidad equivalente que tienen sus máquinas dispuestas en celdas. Cada celda está organizada para especializarse en la producción de una parte particular de la familia. Se obtienen ventajas en forma de manejo reducido de la pieza de trabajo, tiempos de configuración más bajos, menos configuraciones, que en algunos casos no son configuraciones necesarios de cambios de ellas, menos inventario en proceso y plazos de entrega más cortos. El mayor obstáculo para cambiar a la tecnología grupal desde un taller de trabajo convencional es el problema de agrupar las piezas en familias. Hay 3 métodos generales para resolver este problema. Los 3 requieren mucho tiempo e implican el análisis de muchos datos por personal debidamente capacitado. Los 3 métodos son: número 1, agrupación intuitiva; número 2, clasificación y codificación de piezas; y número 3, análisis de flujo de producción. 18.1.2. Agrupación intuitiva. Este método, también conocido como método de inspección visual, es el método menos sofisticado y menos costoso. La agrupación intuitiva implica la clasificación de partes en familias por personal técnico experimentado en la planta que examina las partes físicas o sus fotografías y las organiza en grupos que tienen características similares. Se pueden distinguir 2 categorías de similitudes de parte. Número 1 es en los atributos de diseño, que se refieren a las características de parte como geometría, tamaño y material. Y número 2, atributos de fabricación, que consideran los pasos de procesamiento necesarios para hacer una parte. La tabla 18.1 presenta una lista de atributos comunes de diseño y fabricación típicamente incluidos en un esquema de clasificación de piezas. Existe una cierta superposición entre los atributos de diseño y fabricación, porque la geometría de una pieza está determinada en gran medida por los procesos de fabricación realizados en ella. En consecuencia, al clasificar las partes en familia, también se identifican grupos de máquinas potenciales. 18.1.3. Clasificación y codificación de piezas. Se identifican similitudes entre las partes si estas similitudes están relacionadas en el sistema de codificación, que generalmente incluye tanto el diseño de una parte como los atributos de fabricación. Las razones para usar un esquema de codificación incluyen: recuperación de diseño. Un diseñador que se enfrenta a la tarea de desarrollar una nueva pieza puede usar un sistema de recuperación de diseño para determinar si ya existe una pieza similar.
Simplemente cambiar una pieza existente llevaría mucho menos tiempo que diseñar una pieza completamente nueva desde cero. Planificación automatizada de procesos. El código de parte para una nueva parte se puede usar para buscar nuevos planes de proceso para partes existentes con códigos idénticos o similares. También está el diseño de celda de máquina. Los códigos de parte se pueden usar para diseñar celdas de máquina capaces de producir todos los miembros de una familia de partes en particular, utilizando el concepto de parte compuesta. Para lograr la clasificación y codificación de piezas, un analista debe examinar las características de diseño y o fabricación de cada parte. Esto a veces se hace buscando en tablas para hacer coincidir la parte del tema con las características descritas y diagramadas en las tablas. Las partes principales en estas áreas funcionales que utilizarían un sistema de clasificación y codificación de piezas son el diseño y la fabricación. En consecuencia, los sistemas de codificación y clasificación de piezas se dividen en una de tres categorías. 1 es el sistema basados en atributos de diseños de piezas. 2 son los sistemas basados en atributos de fabricación de piezas. Y número 3 es el sistema basados en características de diseño y de fabricación. 18.1.4 Análisis de flujo de producción. Es un método para identificar familias de piezas y agrupaciones de máquinas asociadas que utiliza la información contenida en las hojas de ruta de producción en lugar de los dibujos de piezas. Las partes de trabajo con rutas idénticas o similares se clasifican en familias de partes. Estas familias se pueden usar para formar celdas de máquinas lógicas en un diseño de tecnología grupal. Dado que PFA utiliza los datos de fabricación en lugar de datos de diseños para identificar familias de piezas. Puede superar dos posibles anomalías que puedan ocurrir en la clasificación y codificación de piezas. Primero, las partes cuyas geométricas básicas son bastante diferentes pueden, sin embargo, requerir rutas de proceso similares o incluso idénticas. En segundo lugar, las partes cuyas geometrías son bastante similares pueden requerir rutas de proceso que son bastante diferentes. El procedimiento en el análisis de flujo de producción debe comenzar definiendo el alcance del estudio, lo que significa decidir sobre la población de partes a analizar. Si todas las partes de la planta se incluyen en el estudio o si se selecciona una muestra representativa para el análisis, una vez que se tome esta decisión, el procedimiento en PFA consta de los siguientes pasos. Número 1. Recolección de datos. Los datos mínimos necesarios en el análisis son el número de piezas y secuencia de operación que se encuentran en los documentos del taller llamados hojas de ruta u hojas de operación. Cada operación generalmente está asociada con una máquina en particular, por lo que determina la secuencia de operación también determina la secuencia de la máquina. Número 2. Clasificación de las rutas del proceso. En este paso, las partes se organizan en grupos de acuerdo con la similitud de sus rutas de proceso. Para facilitar este paso, todas las operaciones o máquinas incluidas en el taller se reducen a números de código. Para cada parte. Los códigos de operación se enumeran en el orden en el que se realizan. Luego se utiliza el procedimiento de clasificación para organizar las partes en paquetes, que son grupos de partes con rutas idénticas. Algunos paquetes pueden tener solo un número de parte, lo que indica la unicidad del procesamiento en esa parte. Otros paquetes contendrán muchas partes y éstas constituirán una familia de partes. Número 3. Cuadro de PFA. Los procesos utilizados para cada paquete se muestran en un gráfico PFA, cuyo ejemplo simplificado se ilustra en la tabla 18.3 como se puede ver en imagen. El gráfico es una tabulación del proceso o los números de código de máquina para todos los paquetes de piezas. El gráfico de PFA se refiere al término matriz de incidencia de máquina parcial. En esta matriz las entradas tienen un valor de X y J que es igual a 1 o 0 que es un valor de X y J que es igual a 1 que indica la parte correspondiente Y que requiere el procesamiento en la máquina J y X y J que es igual a 0 indica que no se realiza ningún procesamiento del componente Y en la máquina J. Para mayor claridad en las matrices de incidencia de la máquina de parte y la discusión relacionada, las partes se identifican por caracteres alfabéticos y las máquinas por número. En la práctica los números se utilizarían para ambos. Análisis de conglomerados. A partir del patrón de datos en el gráfico PFA, las agrupaciones relacionadas se identifican y se reorganizan en un nuevo patrón que reúne paquetes con secuencias de máquinas similares. Una posible reorganización del gráfico PFA original se muestra en la tabla 18.4, donde se indican diferentes agrupaciones de máquinas dentro de los bloques. Los bloques se pueden considerarse como posibles células de máquina. Estas partes podrían analizarse para ver si se puede desarrollar una secuencia de procesos revisada
que se ajuste a uno de los grupos. Si no, las partes deben continuar siendo fabricadas a través de un diseño de proceso convencional, como se puede observar en esta tabla que es la 18.4. La debilidad del análisis de flujo de producción es que los datos utilizados en la técnica se derivan de las hojas de ruta de producción existentes. Con toda probabilidad, estas hojas de ruta han sido preparadas por diferentes planificadores de procesos a lo largo de muchos años, durante los cuales es posible que se hayan instalado nuevos equipos y se hayan retirado los antiguos. Por lo tanto, las agrupaciones de máquinas finales obtenidas en el análisis pueden ser subóptimas. A pesar de esta debilidad, PFA tiene la virtud de requerir menos tiempo de una clasificación completa de piezas a un procedimiento de codificación. Esto es atractivo para muchas empresas que desean introducir tecnología grupal en sus operaciones de planta. 18.2 Fabricación celular. Si las familias de piezas se han determinado mediante agrupación intuitiva, clasificación y codificación de piezas o análisis de flujo de producción, existen ventajas en la producción de las siguientes utilizando células de máquina GT en lugar de diseño de máquina de tipo de proceso tradicional. La fabricación celular es una aplicación de la tecnología de grupo en la que se han agregado máquinas o procesos diferentes en células, cada una de los cuales se dedica a la producción de una parte o de una familia de productos o de un grupo limitado de las familias. Los objetivos típicos en la fabricación de células son similares a los del grupo tecnología. Los siguientes serían acortar los tiempos de fabricación reduciendo la configuración, la manipulación de piezas, los tiempos de espera y el tamaño de los lotes. 2. Es reducir el inventario de trabajo en curso, tamaños de lote más pequeños y tiempos de entrega más cortos para reducir el trabajo en curso. 3. Mejorar la calidad. Esto se logra permitiendo que cada célula se especialice en producir un número menor de piezas diferentes. Esto reduce la variabilidad del proceso. Número 4. Simplificar la programación de la producción. La similitud entre las partes de la familia reduce la complejidad de la programación de la producción en lugar de programar piezas mediante la secuencia de máquinas en una disposición de tienda de tipo proceso. El sistema simplemente programa a través de la célula. Y por último, para reducir los tiempos de preparación, esto se logra utilizando herramientas de grupo, herramientas de corte y accesorios, que han sido diseñados para procesar la familia de piezas en vez de que esté diseñado para una pieza individual. Esto reduce el número de herramientas individuales requeridas, así como el tiempo de cambio de herramientas entre las piezas. Hiller y Wemerlo hacen una comparación interesante entre la fabricación de celdas y talleres que utilizan una disposición de proceso convencional, como se describe en la selección 2.3.1. Un layout de proceso consiste en departamentos de producción en cada uno de los cuales el equipo es similar. Por ejemplo, departamento de torneado, departamento de prensa, de taladrado, departamento de fresado. Esta organización se presta para el procesamiento de piezas diferentes. Una celda de fabricación está formada por diferentes equipos que se organiza para producir piezas similares. En esta selección se consideran dos aspectos en la fabricación de células. Uno, que es el concepto de pieza compuesta, y dos, el diseño de la célula de la máquina. 18.2.1 Concepto de pieza compuesta. Las familias de partes se definen por el hecho de que sus miembros tienen un diseño similar y o características de fabricación. El concepto de parte compuesta lleva a una definición de familia de parte a su conclusión lógica. La parte compuesta para una familia dada es una parte hipotética que incluye todos los atributos de diseño y fabricación de la familia. En general, una parte individual en la familia tendrá algunas de las características que caracterizan a la familia, pero no todas. Siempre hay una correlación entre las características de diseño de la pieza y la producción. Operaciones necesarias para generar esas características. Los agujeros redondos se hacen por perforación cilíndricas, las formas se fabrican mediante torneado y las superficies planas mediante fresado, etc. Una célula de producción diseñada para la familia de piezas incluirá las máquinas necesarias para fabricar la pieza compuesta. Tal célula sería capaz de producir cualquier miembro de la familia simplemente omitiendo las operaciones correspondientes a los elementos no poseídos por la pieza de que se trate. La célula se diseñaría para permitir variaciones de tamaño dentro de la familia, así como las variaciones de características. Para ilustrar, considere la parte compuesta en la figura 18.5, que el inciso A representa la familia de partes rotatorias con características definidas en la parte B de la figura, asociados a cada una de ellas determinada operación, así como se me resume en la tabla.
18.5. Una célula de máquina. Producir esta familia de piezas se diseñaría con la capacidad de realizar las 7 de las operaciones necesarias para fabricar la pieza compuesta. Última columna del cuadro. Para producir un miembro específico de la familia se incluirían las operaciones para fabricar las características de la pieza. Para las piezas sin las 7 características, las operaciones innecesarias. La figura 18.5, que es un concepto de piezas compuesta, que es el inciso A, la parte compuesta por un grupo de familias rotativas mecanizadas, y inciso B son las características individuales de la parte compuesta. Como se pudo observar en la imagen anterior, aquí se muestra en esta tabla 18.5 las características del diseño de la parte compuesta de la figura 18.5 y de las operaciones de fabricación necesarias para dar forma a estas características. Como podemos ver, se pueden identificar por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El diseño de la etiqueta es el número 1, cilindro exterior, con su operación de fabricación correspondiente, que es el torneado girando. Número 2, que es la cara del cilindro, es revestimiento de frente. Número 3, paso cilíndrico, que es el torneado. Número 4, superficie lisa, que es el rectificado exterior cilíndrico. Número 5, orificio axial, que es el taladrado de la perforación. Número 6, avellanador, que es el avellanado. Número 7, roscas internas, que es roscado con mancho. Simplemente se omitan las máquinas, los accesorios y las herramientas que se organizarían para un flujo eficiente a través de la célula. En la práctica, el número de atributos de diseño y la fabricación es mayor que y deben tenerse en cuenta las variaciones de tamaño y forma global de las piezas de la familia. Sin embargo, el concepto de pieza compuesta es útil para visualizar familia de piezas y el problema del diseño de la célula de la máquina. 18.2.2 es el diseño de la célula de la máquina. El diseño de la célula de la máquina es crítico en la fabricación celular. El diseño de la célula determina una gran medida de rendimiento de la célula. Esta sección discute los tipos de celdas y el concepto clave de la máquina, tipos de celdas de la máquina. Las células GTE pueden distinguirse como 1, conjunto que producen familias de subconjuntos o productos, o 2, celdas parciales que procesan familias de partes. Las células de ensamblaje se tratan en la sección 15.6, que las células de máquina para la producción de familias de piezas pueden clasificar según el número de las máquinas y el grado de mecanización del flujo de material entre máquinas. 4 configuraciones comunes de células GT son: 1. Célula de una sola máquina. 2. Célula de grupo de máquinas con manipulación manual. 3. Célula de grupo de máquinas con manipulación semi-integrada. Y 4. Célula de fabricación flexible o sistema de fabricación flexible. Como su nombre lo indica, la célula de una sola máquina consta de una máquina más los útiles y herramientas de apoyo. Este tipo de celda se puede aplicar a piezas de trabajo cuyos atributos permiten realizarlos en un tipo básico de proceso como el torneado o el fresado. Por ejemplo, la parte compuesta en la figura 18.5 podría producirse en un torno de torreta convencional, con una posible excepción de la operación de rectificado cilíndrico, que es el paso 4. La célula de grupo máquina con manejo manual es una disposición de más de una célula, cada máquina usada colectivamente para producir una o más familias de piezas, y no hay ninguna disposición para el movimiento de piezas mecanizadas entre máquinas en la celda. En cambio, los operadores humanos que manejan la célula realizada en la función de manejo de materiales, la célula a menudo está organizada en forma de U, como se muestra en la figura 18.6. Este diseño se considera apropiado cuando existe una variación en el flujo de trabajo entre las piezas fabricadas en la célula. También permite a los trabajadores multifuncionales de la célula moverse fácilmente entre las máquinas. Otras ventajas de las células en forma CNU en aplicaciones de ensamblaje por lotes en comparación con las células convencionales es: 1. Facilitar el cambio de un modelo a otro. 2. Mejorar la calidad de los productos de la calidad. 3. Control visual de los trabajos en cursos. 4. Menor inversión inicial por las células. Figura 18.6. Célula de máquina con manipulación manual entre máquinas. Se muestra la disposición de la máquina en forma de U, que es la clave, que es proceso, es igual a operación de atamiento, fresado, torneado, etc. Y MAN, que es operación manual. Las flechas indican el flujo de trabajo. Son más simples y no se requiere un transportador motorizado. 5. Mayor satisfacción del trabajador debido al trabajo. 6. Mayor flexibilidad para adaptarse al aumento de la demanda simplemente añadiendo más celdas. La célula de grupo de máquinas con manipulación manual se consigue a veces en una disposición de proceso convencional sin necesidad de reorganizar un equipo. Esto se hace simplemente asignando ciertas máquinas a ser incluidas en el grupo de máquinas y restringiendo su trabajo a familia de piezas especificadas.
Esto permite que muchos de los beneficios de fabricación celular sean sin el gasto de reorganizar el equipo en el taller. Obviamente los beneficios del manejo de materiales de GTS se minimizan con esta organización, y la célula de grupo de máquinas con manipulación semi-integrada utiliza un sistema de manipulación mecanizado como un transportador para mover las piezas entre las máquinas de la célula. El sistema de fabricación flexible combina un sistema de manipulación de materiales totalmente integrado. Con las estaciones de procesamiento automatizadas, el FMS es la célula de máquinas más automatizada del grupo. El siguiente capítulo está dedicado a esta forma de automatización y la discusión se aplaza hasta entonces. Disposiciones de la célula de la máquina de las células GT se utilizan varias disposiciones en forma de U. En la figura 18.6 es una configuración popular en la fabricación de células. Otros diseños de GT incluyen en línea, en bucle y rectangulares, como se muestra en la figura 18.7 para el caso de los sistemas de semi-integrados de manejo. La determinación de la disposición de celdas más apropiada depende de las hojas de ruta de las piezas producidas en la celda. Es un modelo mixto que se pueden distinguir 4 tipos de movimientos de la pieza. Sistema de producción de piezas. Se ilustra en la figura 18.8 y se definen como sigue, donde la dirección del avance del flujo de trabajo es de izquierda a derecha en la figura. Número 1. Repetición de la operación, en la que se realiza una operación consecutiva en la misma máquina de forma que la pieza no se mueve realmente. Número 2. Movimiento en secuencia, en la cual la parte se mueve hacia adelante desde la máquina actual a un vecino inmediato. Número 3. El movimiento de derivación en la cual la pieza se mueve hacia adelante de la máquina actual a otra máquina que está 2 más máquinas adelante, y 4. Movimiento de retroceso, en el cual la pieza se mueve hacia atrás desde que la máquina a la actual a la otra. Cuando la aplicación consiste exclusivamente en movimientos en secuencia, un diseño en línea es apropiado. Un diseño en forma de U también funciona muy bien aquí y tiene una ventaja de ser más cercano. Como se puede observar en esta figura, que es la 18.7, son las células de máquinas con manipulación semi-integrada. El inciso A es un diseño en línea, el inciso B es una disposición de bucle y el inciso C es la disposición rectangular. Clave: Prog es igual a operación de tratamiento, molino, giro, etc. Y man es igual a las operaciones manual. Sobre las fechas indican el flujo de trabajo. Interacción entre los trabajadores de la célula. Cuando la aplicación incluye operaciones repetidas, a menudo se requieren múltiples estaciones. Para las células que requieren VIPs, el diseño en forma de U es apropiado. Cuando se necesitan movimientos de retroceso, un bucle o rectangular permite la recirculación de las piezas dentro de la celda. Factores adicionales que debe ser acomodado por el diseño de la celda incluye cantidad de trabajo a realizar por la célula. Este incluye la cantidad de piezas por año y el tiempo de procesamiento o ensamblaje por pieza en cada estación. Estos factores determinan la carga de trabajo que debe realizar la celda y por lo tanto el número de las máquinas que deben incluirse, así como el coste total de funcionamiento en la célula, y la inversión puede ser justificada. Figura 18.8. 4 tipos de movimientos de piezas en una producción de modelos mixtos. Sistema: el flujo de trabajo hacia adelante es de izquierda a derecha. Tamaño, forma, peso y otros atributos físicos de la pieza. Estos factores determinan el tamaño y el tipo de equipo de manipulación y procesamiento de materiales que se debe utilizar. Concepto de máquina clave. En algunos aspectos, la célula de la máquina GT funciona como una línea de montaje manual, y es deseable repartir la recarga del trabajo de la forma más uniforme posible entre las máquinas en la celda. Por otro lado, hay típicamente una cierta máquina en una célula, o tal vez más de una máquina en una celda grande, que es más costoso de operar que las otras máquinas o que realizan ciertas operaciones críticas en la planta. Esta máquina se conoce como la máquina de llaves. Es importante que la utilización de esta máquina clave sea alta, incluso si esto significa que las otras máquinas de la célula sean utilizaciones relativamente bajas. Las máquinas se denominan máquinas de apoyo y deben estar organizadas de la siguiente manera en la celda para mantener la máquina de llaves ocupada. En cierto modo, la célula está diseñada para la clave y se convierte en el cuello de botella del sistema. El concepto clave de la máquina se utiliza a veces para planificar la célula de la máquina GT. El enfoque es decir qué partes deben ser procesadas a través de la máquina clave y luego determinar qué máquinas de apoyo se requieren para completar el procesamiento de esas partes. Hay generalmente 2 medidas de utilización que son de interés en una célula GT, que la utilización de la máquina de llaves y la utilización de la célula en general. La utilización de la máquina de llaves puede medirse según la definición habitual. La utilización de cada una de las otras máquinas debe ser evaluada de manera similar. La utilización de la célula es obtenida tomando a medida aritmética simple de todas las máquinas de la célula.
18.3 Aplicaciones de la tecnología del grupo. En la introducción del capítulo, la tecnología de grupo se definió como una filosofía de fabricación. El GT no es una técnica particular, aunque existen varias herramientas y técnicas, tales como clasificación de piezas y codificación y análisis de flujo de producción. Han sido desarrollados para implementarlo. La filosofía de la tecnología de grupo puede aplicarse en varias áreas. En la discusión, aquí se centra en las dos áreas principales de fabricación y diseño de productos. Aplicaciones de fabricación GT. Las aplicaciones más comunes de GT se encuentran en la fabricación y la aplicación más común en la fabricación que implica la formación de células de uno u otro tipo. No todas las empresas reorganizan las máquinas para formar células. Existen tres maneras de aplicar los principios de la tecnología de grupo en la fabricación. Número 1. Programación y enrutamiento informal de piezas similares a través de máquinas seleccionadas. Este enfoque logra ventajas de configuración, pero no se definen familias de piezas formales y no se define ninguna que se lleve a cabo una reorganización física del equipo. 2. Celdas de máquinas virtuales. Este enfoque implica la creación de familias de piezas y la dedicación de equipos para la fabricación de estas familias de piezas, pero sin la reorganización física de las máquinas en células. Las máquinas en la celda virtual permanecen en sus ubicaciones originales en la fábrica. El uso de celdas virtuales parece facilitar el compartir máquinas con otras células virtuales que producen otras familias de piezas. 3. Células de máquinas formales. Este es el enfoque convencional del GT en el que el producto de las máquinas diferentes se reubican físicamente en una celda que se dedica a la producción de una o un conjunto limitado de familias de piezas. Las máquinas en una de las celdas de máquinas formales están ubicadas muy cerca unas de otras para minimizar el manejo de piezas, el tiempo de producción y el trabajo en proceso. Otras aplicaciones del GT en la fabricación incluyen la planificación de procesos, herramientas similares y programas de control numérico. La planificación del proceso de nuevas piezas se puede facilitar mediante identificación de familias de partes. La nueva parte está asociada a una familia de partes existente y la generación del plan de proceso para la nueva parte. Sigue el enrutamiento de los otros miembros de la familia parte-familia. Esto se hace de forma formalizada si se usa la clasificación y codificación de las piezas. Él se discute en el contexto de la planificación automatizada de procesos. Idealmente, todos los miembros de la misma familia de piezas requieren configuraciones, herramientas y fijaciones similares. Esto generalmente resulta en una reducción de cantidad de herramientas y accesorios necesarios. En lugar de utilizar un kit de herramientas especial desarrollado para cada pieza, un sistema GT utiliza un kit de herramientas desarrollado para cada familia de partes. El concepto de una luminaria modular, también conocida como luminaria flexible, puede ser explotado, en el cual se utiliza un accesorio base común que puede acomodar adaptaciones para cambiar rápidamente entre las diferentes partes de la familia. Un enfoque similar se puede aplicar en la programación de piezas de control numérico. La programación paramétrica implica la preparación de un programa de control numérico común que cubra toda la pieza, y el programa se adapta a cada uno de los miembros de la familia mediante la inserción de dimensiones y otros parámetros aplicables a la pieza en particular. La programación paramétrica reduce tanto el tiempo de programación como el tiempo de preparación. Otras aplicaciones de diseño de la tecnología de grupo son la simplificación y estandarización de los parámetros de diseño, como las tolerancias, los radios interiores en las esquinas, el chaflán, tamaños en los bordes exteriores, tamaños de orificios y tamaños de rosca. Estas medidas simplifican los procedimientos de diseño y reducen la proliferación de piezas y la estandarización del diseño. También paga dividendos en la fabricación, reduciendo el número requerido de radios de la nariz de la herramienta de torneado, taladrar tamaños y tamaños de sujetadores. También hay un beneficio en reducir la cantidad de datos e información que la acompaña. Debe manejar menos diseños de piezas, atributos de diseño, herramientas y así sucesivamente. Significan menos y más sencillos documentos de diseño, planes de proceso y otros documentos de registro de datos. 18.4. Análisis de la fabricación de células. Se han desarrollado muchas técnicas cuantitativas para tratar los problemas de la tecnología de grupo y la fabricación celular. En esta sección se consideran dos áreas problemáticas. Uno, que es agrupar las piezas y las máquinas en familias, y dos, organizar las máquinas en una célula GT. En la primera área problemática han sido objeto de investigación académica y varias publicaciones son enumerados en las referencias siguientes. La técnica descrita aquí para resolver el problema de agrupación de piezas y máquinas es la agrupación por orden de clasificación. La segunda área problemática también ha sido objeto de investigación y varios informes que se enumeran en las siguientes referencias. En esta sección se introduce un enfoque heurístico de Hollier.
18.4.1 Agrupación por orden de rango. El problema que se trata aquí es determinar cómo las máquinas de una planta existente deberían agruparse en células de máquina. El problema es el mismo ya sea que las células sean virtuales, que es básicamente el problema de identificar familias de partes. Después de la parte que se han identificado las máquinas para producir una determinada familia de piezas y agrupados, la técnica de agrupación en orden de importancia propuesta por primera vez por King es específicamente aplicable en el análisis de flujo de producción. Es un algoritmo eficiente y fácil de usar para agrupar las máquinas en células. En una matriz inicial de incidencia de máquina parcial que podría ser recopilados para documentar las rutas de las piezas en un taller mecánico o taller de trabajo, las ubicaciones ocupadas en la matriz se organizan de forma aparentemente aleatoria. Orden de clasificación: la agrupación funciona reduciendo la matriz de incidencia de la máquina parcial a un conjunto de bloques que representan una familia de piezas y grupos de máquinas asociados. Comenzando con la matriz de incidencia inicial de la parcial, el algoritmo consta de los siguientes pasos. Número 1. En cada fila de la matriz, lea la serie de entradas S1, S0 y 1S y 1S en blanco, que es igual a 0S al cuadrado, desde la izquierda a la derecha como un número binario. Clasifique las filas en orden decreciente. En el caso de clasifique las filas en el mismo orden en el que aparecen en la matriz actual. Número 2. Numeración de arriba hacia abajo es el orden actual de las filas, igual al orden de los rangos, determinado por el paso anterior. En caso afirmativo, vaya al paso 7, si no, vaya al siguiente paso. 3. Reordenar las filas de la matriz de incidencia de la máquina parcial, enumerándolas en decreciente orden de rango, comenzando desde el principio. Número 4. En cada columna de la matriz, lea la serie de entradas S1, S0, 1S, 1 blank, que es igual a 2S2. De arriba a abajo como un número binario. Clasificar las columnas en orden decreciente valor. En caso de empate, ordene las columnas en el mismo orden en el que aparecen en la matriz actual. 5. Numeración de izquierda a derecha. El orden actual de las columnas es el mismo que el orden de clasificación determinado en el paso anterior. En caso afirmativo, vaya al paso 7, si no, vaya al siguiente paso. 6. Reordenar las columnas de la matriz de incidencia de máquina parcial, enumerándolas en orden decreciente, empezando por la columna de la izquierda, vaya al paso 1. Número 7. Detente. Para los lectores que no están acostumbrados a evaluar números binarios en los pasos 1 y 4, puede ser útil para convertir cada valor binario en su equivalente decimal. Por ejemplo, las entradas en la fila y la matriz de la tabla 18.3 se leen como 100, 110. Esto se convierte en un equivalente decimal como sigue: 11 por 282 más 10 por 272 más 10 por 262 más 11 por 252 más 10 por 242, más 10 por 232, más 10 por 222, más 11 por 212, más 10 por 202, que es igual a 256, más 32 más 2, que es igual a 290. La conversión decimal resulta poco práctica para el gran número de piezas que se encuentran en la práctica, por lo que es preferible comparar los números binarios. En el ejemplo 18.1 es posible dividir las piezas y las máquinas en tres partes mutuamente a grupos exclusivos de máquinas parciales. Esto representa el caso ideal porque las familias de piezas y las células de la máquina asociadas están completamente segregadas. Sin embargo, no es infrecuente que un solapamiento en los requisitos de procesamiento que deben existir entre los grupos de máquina, es decir, una parte determinada debe ser procesado por más de un grupo de máquinas, una manera de lidiar con la que simplemente duplicar la máquina que es usada por más de familias de partes, colocando el mismo tipo de máquina en ambas celdas. Otros enfoques atribuidos por Burgess es incluir 1. Cambiar la hoja de ruta para que todo el procesamiento se pueda llevar a cabo en el primario. 2. Rediseñar la pieza para eliminar el requisito de procesamiento fuera de la máquina. Y 3. Comprar las piezas a un proveedor externo. Ejemplo 18.1. Técnica de agrupamiento en orden de importancia. Aplicar la técnica de agrupación en orden de importancia a la matriz de incidencia de máquinas parciales en la tabla 18.3. Solución. El paso 1 consiste en leer la serie de 1S más 0S en cada fila como un número binario. Esto se hace en la tabla 18.6. Inciso A. Convirtiendo el valor binario en cada fila en su equivalente decimal, a continuación los valores se clasifican en el extremo derecho, columna en el paso 2. Se observa que el orden de las filas es diferente del orden inicial, matriz.
Por lo tanto, las líneas se reordenan en el paso 3. En el paso 4, la serie 1S y 0S en cada columna se leen de arriba a abajo como un número binario. De nuevo, esto se ha convertido al equivalente decimal. Y clasificar las columnas en orden, de valor decreciente como se muestra en la tabla 18.6. Inciso B. En el paso 5 se observa que en el orden de las columnas es diferente al de la matriz anterior, procediendo desde el paso 6 de vuelta a los pasos 1 y 2 y un reordenamiento de las columnas proporciona un orden de filas que está en valor decente y se concluye el algoritmo. Paso 7. La solución final se muestra en la tabla 18.6c. Una comparación de esta solución con la tabla 18.4 revela que los mismos grupos de máquinas parciales, que son claramente iguales. Como podemos observar, se muestra en la tabla 18.6, que es el inciso C, una comparación de esta solución con la tabla 18.4 revela que son los mismos grupos de máquinas parciales. En la tabla 18.6 se ve la primera iteración, que es el paso 1 en agrupación por orden de clasificación, que es la técnica aplicada al ejemplo 18.1, como se puede observar aquí en imagen. Las células de la máquina asociadas están completamente segregadas. Sin embargo, no es infrecuente que un solapamiento de los requisitos de procesamiento que deben existir entre los grupos de máquinas, es decir, una parte determinada debe ser procesado por más de un grupo de máquinas. Una manera de lidiar con la que es simplemente duplicar la máquina que es usada por más de una familia de partes, colocando el mismo tipo de máquina en ambas celdas. Otros enfoques atribuidos en Bourdieu es incluir 1. Cambiar la hoja de ruta para que todo el procesamiento se pueda llevar a cabo en el primario. 2. Rediseñar la pieza para eliminar el requisito de procesamiento fuera de la máquina. Y 3. Comprar las piezas a un proveedor externo. 18.4.2. Disposición de las máquinas en una célula GT. Una vez identificadas las agrupaciones de máquinas parciales, el siguiente problema es organizar la secuencia más lógica. Un método simple pero efectivo es sugerido por Hoyle reutilizar los datos contenidos en las tablas de comparación y que tiene por objeto para colocar las máquinas en un orden que maximice la proporción de movimientos en secuencia dentro de la celda. El método se basa en el uso de las relaciones de adquisición determinadas por la suma del flujo total desde y hacia cada máquina de la célula. El algoritmo puede reducirse a 3 pasos. Número 1. Desarrolla la tabla de A a A. Los datos obtenidos en la tabla indican los números de parte que se mueven entre las máquinas o estaciones de trabajo en la celda. Entra y sale de la casa, las celdas no están incluidas en el gráfico. Número 2. Determinar la relación de transmisión para cada máquina. Esto se logra sumando todos los desplazamientos D y A de cada máquina u operación. El D para una máquina se determina sumando las entradas en la fila correspondiente y la suma A se determina sumando las entradas de la columna correspondiente. Y para cada máquina, la proporción de origen a destino se calcula tomando la suma D para cada máquina y dividiéndola por la suma para de respectiva. 3. Organiza las máquinas en orden de disminución en la proporción de A a A, máquinas con un alto nivel D, para distribuir más trabajo a las otras máquinas en la celda, pero recibir menos trabajo de otras máquinas. Por el contrario, las máquinas con una baja relación de producción reciben más de lo que distribuyen. Por lo tanto, las máquinas están dispuestas en orden descendente, es decir, las máquinas con ratios altos se colocan al principio de la línea de producción y las máquinas de baja relación se colocan al final del flujo de trabajo. Que en caso de empate, la máquina de valor D más alto se coloca delante de la máquina con un valor más bajo. 18.4.3. Métricas de desempeño en operaciones celulares. Algunas de las ecuaciones desarrolladas en el capítulo 3 para las operaciones de fábrica se pueden adaptar a las operaciones de las células de tecnología de grupo. Supongamos que la célula consta de n máquinas, que son aquellas estaciones de trabajo, y se produce una familia de piezas con los miembros de la familia NF. Dejar I es igual a un subíndice de identificar máquinas. 1i es igual a 1, 2, cn2 y dejar que j sea un subíndice para identificar a los miembros de la familia.